Sábado a todos vosotros, muy buenos días. Hoy, 2 de octubre, vamos a hacer un repaso del estudio de escuela sabática. Este trimestre estamos estudiando el libro de Deuteronomio. Ahora vamos a comenzar con una introducción a este maravilloso libro que está dentro del Pentateuco, escrito por el profeta Moisés, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una oración pidiendo la dirección divina. Querido Padre Eterno, gracias Señor por este momento que nos das para poder repasar tu lección de escuela sabática. Señor, ayúdanos a comprender muchas cosas, Señor, que han sido escritas para nuestra enseñanza, especialmente para los que habíamos de alcanzar los fines de los siglos. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, que nos ayude el Espíritu Santo a entender las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a ver primero un preámbulo de Deuteronomio, ¿ya? Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que aprender para el día de hoy? Justamente acá nos menciona que Deuteronomio recoge los discursos de despedida que Moisés dirigió al pueblo de Israel poco antes de su muerte. Ya casi esto fue al final de los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel. Ya estaba justamente para poder cruzar el río Jordán para conquistar la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces, eso es justamente lo que recoge el libro de Deuteronomio, justamente su discurso de despedida del profeta Moisés, ¿no? Para poder entenderlos correctamente, necesitamos estudiar previamente su contexto más amplio, desde la rebelión de Lucifer hasta los 40 años que Israel acababa de pasar en el desierto. Vamos a estudiar así a grandes rasgos la historia, como se dice, desde que entró el pecado en el cielo hasta los finales de los 40 años que Israel estuvo vagando por el desierto, ¿no? Muy bien, estos son los apartados: el gran conflicto, la humanidad rebelde, la simiente de Abraham, el pacto sinaítico y los 40 años de estada en el desierto, ¿correcto? Vamos a ver el contexto entonces de Deuteronomio. El texto de Deuteronomio 1:1, ¿con qué comienza? Dice, ¿no? Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. ¿Ok? Entonces, con ese texto comienza Deuteronomio, ¿no? Con esos saludos, ¿no? Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Prácticamente es un discurso. La palabra de Deuteronomio, el título del libro, deriva de la traducción griega, la Septuaginta, de una frase que se encuentra en Deuteronomio 17:18. Vamos a leer el texto completo de Deuteronomio 17:18, lo que dice la palabra de Dios, ¿correcto? Dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, Deuteronomio prácticamente es una copia de esta ley. Sabemos que el segundo libro, Éxodo, recoge justamente desde el capítulo 20, donde se expresan los 10 mandamientos, después varias leyes que son ceremoniales, ¿no? Entonces, Deuteronomio ya es una copia de lo que el libro Éxodo también estaba plasmado, escrito, ¿no? Entonces,
Deuteronomio significa literalmente una segunda copia, ¿no?, de esta ley. Este título indica no solo la repetición de la ley recibida originalmente en el Sinaí, sino también un repaso de las enseñanzas de Dios. El título hebreo Devarim, que significa palabras, se toma de la primera frase del libro, del texto justamente, ¿no? Esta primera frase es paralela a la última de Números. Vamos a ver en Números 36:13. Vamos a ver cómo termina y cómo comienza. Mire, Números 36:13 dice, el último versículo del libro de Números dice, estos son los mandamientos, o estas son las palabras también, ¿no? Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. ¿Y con qué comienza el siguiente versículo? Pero ya de Deuteronomio 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán. O también estos son los mandamientos que habló Moisés a todo Israel. Mandamientos o palabras es lo mismo, hermano. Sean los 10 mandamientos de Dios o las 10 palabras de Dios. Entonces, de esta forma entendemos que las palabras dirigidas por Moisés al pueblo son en realidad, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Correcto? Entonces es una repetición de las palabras o de los mandamientos de Dios escritos tanto en Éxodo como en Número, ¿no? El libro contiene 4 grandes discursos, ¿correcto? El libro, desde el capítulo 1, desde el versículo 1 al 43, ¿no?, tiene justamente un repaso histórico, ¿no? Desde el capítulo 4 al capítulo 28 es una repetición de la ley, como ustedes podrán verlo. Y desde el capítulo 29 al capítulo 30, Moisés hace un llamado a guardar el pacto, ¿correcto? Y desde el capítulo 31 al capítulo 34 se hace un llamado final a leer y recordar la ley. También habla del cántico de Moisés, su bendición y su despedida antes de morir. Entonces, como ustedes pueden ver, que el libro de Deuteronomio tiene 34 capítulos, como ustedes pueden apreciar. Y el siguiente libro que están apreciando es el libro de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés, ¿no? Josué fue el sucesor de Moisés, el que justamente hizo entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida cruzando primero por el río Jordán, ¿no? Entonces, como vemos, el libro de Deuteronomio consta de 34 capítulos y estas son sus 4 grandes divisiones o discursos, ¿correcto? Entonces la estructura general del libro contenida en los 3 primeros discursos hasta el capítulo 30 sigue el patrón de los antiguos tratados del pacto entre el soberano y su vasallo. En el preámbulo está justamente lo que ahora vamos a estudiar, ¿no? Después el prólogo histórico y después las estipulaciones generales están desde el capítulo 5 al capítulo 11, las estipulaciones específicas desde el capítulo 12 al capítulo 26, luego las bendiciones y maldiciones, ¿no?, en cuanto a la ley de Dios, y finalmente la lealtad al pacto y testigo. Es un libro muy interesante que este trimestre vamos a aprender juntos, ¿ya? Es un libro muy ordenado. Acuérdense que Moisés fue educado en las cortes de Egipto, fue un hombre muy letrado, ¿no? Es el primer hombre que escribió la palabra de Dios y que dio justamente a la pronunciación hebrea los primeros escritos, los primeros escritos hebreos plasmados en pergaminos. Entonces
Fue un hombre muy erudito, Moisés. Ahora vamos a ver entonces el primer apartado que vamos a estudiar sobre el gran conflicto. En Éxodo capítulo 28, versículo 15, dice, haciendo referencia, ¿no?, a antes que la tierra fuera creado, ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿A qué se está refiriendo? A Lucifer. Lucifer fue creado perfecto. Todas las cosas que Dios creó fue perfecto. Dios es amor. Todo lo que emana de Dios es amor. Lo que Él desea de sus criaturas es que lo amen de todo corazón. Y eso es lo que justamente el Señor nos enseña en Deuteronomio 6:5. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras en el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Se dan cuenta? Es una invitación, acá no es una obligación. La forma como el Señor nos dice acá, y amarás a Jehová tu Dios. Si quieres lo amas y si quieres no lo amas. El Señor nos da libre albedrío. Manifiestas son el amor de Dios para con sus criaturas. Entonces, que Él nos invita a que nosotros correspondamos su amor que el Señor nos brinda diariamente mediante la vida, la salud, el pan de cada día, las cosas materiales, todo. Pero el amor, para ser amor, debe ser ofrecido voluntariamente. Si sería algo obligatorio, no sería amor. El amor es algo voluntario. Por eso que Dios creó seres libres a todos, racionales, con la capacidad de entender y elegir. El amor debe ser algo inteligente, con entendimiento, no por emocionalismo o por algo obligatorio, ¿no? Si es obligatorio ya no es amor ya. Entonces, esto también implicaba un riesgo, ¿no?, para el universo, ¿no? Al crear nuestro Dios así a sus criaturas, ¿no? El riesgo es que alguien perfecto elija dejar de amar a Dios, cuestionar el gobierno divino y rebelarse contra su creador. Eso es. Así comenzó entonces la rebelión de Lucifer, un ángel perfecto y hermoso que a pesar de su elevada posición en el cielo, codició más. Y eso lo dice pues en Ezequiel capítulo 28, que vamos a leer así brevemente de corrido, pero justamente es así como comienza la rebelión en el cielo, ¿no? Diciendo la palabra de Dios que todo lo que había hecho era perfecto, inclusive acá también en la tierra, que ya vamos a estudiar más adelante. Vamos a leer en Ezequiel 28, del 11 al 18, así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro se refiere pues a Satanás, ¿no? Y dile, así has dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, también en el cielo existió un Edén, o existe un Edén, ¿no? Ya, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. O sea, tenía, como decir, todo su cuerpo estaba revestido de esas piedras preciosas, increíble, ¿no? Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura,
corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces pueden dar cuenta de que el Señor creó perfecto las cosas, pero Lucifer tomó la decisión personal de rebelarse contra su creador, a pesar que tuvo todos los privilegios más que todos los ángeles creados en el cielo. El Señor le enseñó a él, o le dio en su corazón esa capacidad de amar, pero él no quiso, tomó otras decisiones, él quiso ser más que Dios, quiso gobernar en el universo, y pues no le salieron bien las cosas. Ahora vamos a ver la parte de la humanidad rebelde, ¿ya? Acá en la tierra, ¿ya? En Génesis capítulo 6, versículo 12. Una triste historia después de la creación, después. Pero antes de eso, voy a leerlo en Génesis 1:31. Cómo termina el relato del sexto día de la creación, ¿ah? Que en esta diapositiva no está. Dice, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto, o viernes. Pero después, más adelante, cuando el pecado entra a la tierra a través de la desobediencia de nuestros primeros padres, vamos a ver en Génesis 6, versículo 12, cómo mira Dios, cómo observa Dios las cosas después de lo que había observado en la primera semana de la creación. Dice así: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces aquí ya no es perfecto, ya no es bueno en gran manera, sino está todo corrompido. Terrible, ¿no? Sin embargo, los antediluvianos estaban felices de vivir así corrompidamente en la tierra. Estaba totalmente feliz de vivir en medio de la basura, en medio del basural del pecado. Todo estaba malogrado. A los ojos de Dios todo estaba malogrado. Y lógico que sí. Tanta maldad que hubo. En Apocalipsis 12:4 leemos que la tercera parte de los ángeles apoyó la rebelión de Lucifer. Vamos a leer en Apocalipsis 12:4, ¿correcto? Y ahí está bien claro, en forma simbólica, ahí justamente habla sobre el dragón, que es la misma serpiente o Satanás, ¿no? Dice así: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y lo arrojó sobre la tierra. Y su cola arrastraba, la cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas en simbolismo significa ángeles del cielo, ¿no? Y su cola arrastraba, o sea que te daba un golpe y te botaba lo más lejos posible, la cola del dragón, ¿no? Está hablando en sentido figurado. Te arrastraba, o sea, antes estabas adelante, ahora te arrastra hacia algo peor, ¿no? Te arrastra al abismo de un solo golpe. Entonces, así maquinó Lucifer, engañó a la tercera parte de los ángeles y fueron arrojados al abismo. Mediante mentiras, argucias, todo eso. Desgraciadamente también Adán y Eva decidieron creerle a la serpiente en lugar de confiar en Dios. Y ese triste episodio, ¿no?, lo vemos en el relato de Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 6. Dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieses de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
y vio la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así fue como entró el pecado en la tierra por medio de la desobediencia, ¿no?, a los mandamientos de Dios. Entonces, desde ese momento la tierra entró a formar también parte del gran conflicto que ya Lucifer había comenzado en el cielo, rebelándose contra Dios, ¿no? Entonces, rápidamente el odio lo impregnó todo. Casi la totalidad de la humanidad dejó de amar y honrar a Dios, depravándose cada vez más. Entonces, Dios decidió destruir a los rebeldes con un diluvio. Esa historia ya lo sabemos. No obstante, un poco tiempo después del diluvio, ¿no?, volvieron nuevamente los descendientes de Noé, especialmente de la descendencia de Cam, el tercer hijo, el hijo menor de Noé. Se rebeló. Sus descendientes, ¿no?, a través de Nimrod, decidieron dar la espalda a Dios. Nuevamente Dios tuvo que intervenir. Nos estamos refiriendo a la Torre de Babel, a ese gran sigurat babilónico, ¿no?, allá en la tierra de Sinar, ¿no?, por Irak, en Irak, en el país actual, ¿no? Destruyó la Torre de Babel, confundió el lenguaje y esparció a la humanidad por toda la tierra. Vamos a repasar esos 3 versículos de Génesis capítulo 11, ese episodio triste, ¿ya? Y descendió Jehová para ver la ciudad de Babel, ¿no?, y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, un solo idioma, ¿ya? Ese lenguaje, ¿saben qué idioma era? El hebreo. Desde Adán y Eva, que fueron creados, el hebreo era el idioma que se hablaba. Los antediluvianos hablaron el hebreo. Hasta los descendientes de Sem y Jafet hablaron el hebreo. Pero la confusión de lenguas que hubo solamente fueron para los descendientes de Cam, que se fueron justamente a morar allí en la tierra de Sinar, donde edificaron la Torre de Babel. A ese conjunto rebelde solamente fueron confundidas sus lenguas, ¿ya? Ellos hablaban hebreo, los rebeldes hablaban hebreo, pero a ellos Dios los tuvo que confundir su lengua en chino, japonés, no sé qué, cuántos idiomas, con escrituras, con su forma de escrituras jeroglíficas, medios extrañas, ¿no? Entonces, de a raíz todo, ¿no? Entonces, esa actitud tuvo que tomar Dios a causa de la rebeldía, ¿no? 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, es así como la rebelión continúa, ¿no? Ahora vamos a ver sobre la simiente de Abraham, la promesa, ¿no?, el pacto que Dios quería hacer mediante Cristo a todas las familias de la tierra. Génesis 12:3 dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa era una promesa que el Señor estaba haciendo a Abraham, de que mediante su descendencia iba a venir el Mesías, el Redentor, ¿no?, nuestro Señor Jesús. Tras la dispersión de Babel, Dios llamó a un hombre, Abraham, es decir, Abraham, para preservar a través de él, de este patriarca y de sus descendientes, el conocimiento de Dios y dar a conocer al mundo el plan de salvación. Satanás estaba haciendo lo que le daba la gana, pervirtiendo la verdad
de una u otra forma corrompiendo. Entonces el Señor tenía que preservar por medio de su pueblo fiel, por medio de sus patriarcas, el conocimiento de Dios. Y para poder contrarrestar así esa marea corrupta de maldad. A pesar de que la familia de Abraham no fue un ejemplo de perfección, ¿no? Todo ser humano somos así, con tendencia pecaminosa. De tal manera de que acabó esclavizada en Egipto, Dios aún así seguía al control de todo, ¿no? De su pueblo. En medio de la ignorancia, el error y la falta de conocimiento de la verdad, la simiente de Abraham, el pueblo de Dios fue sacado de Egipto por Dios con mano poderosa a través de su siervo Moisés. ¿Su misión cuál fue? Heredar la tierra prometida, la tierra de Canaán, y ser una luz en el mundo para bendecir a todas las naciones. Ese fue justamente el propósito de Dios, de dar a Abraham una descendencia, ¿no? De formar un pueblo para que sea portaluz a todas las naciones, aún con las naciones extranjeras que hablasen diferentes idiomas. Dios tenía ese propósito. Ahora vamos a ver sobre el pacto del Sinaí. Éxodo 19:5, que dijo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía, ¿qué cosa es? ¿Solamente Israel? Toda la tierra. Eso fue justamente la promesa de Dios al pueblo de Israel, que si el pueblo de Israel hubiese guardado, hubiese cumplido su pacto de guardar los mandamientos de Dios, hubieran sido una luz para toda la tierra. Hasta aquí, hasta Latinoamérica, hubiese llegado el conocimiento de Dios mediante el pueblo de Israel. Para el Señor no hubiese existido barreras idiomáticas o de culturas. El Señor hubiese hecho llegar por medio de mensajeros de Israel a todo el planeta. Quizás de repente aquí que estoy en Perú, ¿no? Y muchos que vivimos acá en Sudamérica, de repente hasta los españoles ya no hubiesen conquistado Sudamérica, sino el pueblo de Israel, brindando conocimiento. Pero por medio de los españoles aquí llegó el catolicismo, una religión pagana que adora al sol. Entonces eso tal no fue el propósito de Dios. Entonces la salida de Egipto fue realmente portentosa. Sabemos de que el Señor envió 10 plagas donde la naturaleza fue trastornada para los egipcios, ¿no? La sangre del cordero rociada en los dinteles marcó el comienzo de la libertad, ¿no? Eso iba a ser cuando iba a comenzar la 10ª plaga, la última plaga de la muerte de los primogénitos, ¿no? Entonces Dios había ordenado que me sacrificasen un cordero por familia y que la sangre del corderito lo manchase, ¿no? Con una brocha, ¿no? Los dinteles de la puerta, tal como está ahí, porque el ángel destructor iba a pasar para matar a los primogénitos. Pero si el ángel destructor mirase la mancha de sangre en la puerta, no iba a entrar a ese hogar para destruir o matar al primogénito, ¿no? Y entonces eso representa también, ¿qué cosa? La sangre de Cristo, que nos salva de todo pecado. Entonces la sangre del cordero rociada en los dinteles marcó el comienzo de la libertad para Israel. Luego la división del mar. Milagro tras milagro, Dios condujo a su pueblo hasta el monte Sinaí para hacer un pacto especial con ellos. ¿Se recuerdan del monte de Sinaí, el monte santo? Aunque el pacto estipulaba la obediencia a los 10 mandamientos y el resto de las leyes, era un pacto de gracia en realidad. Israel era un pueblo especial porque Dios lo eligió, no porque pudiese ofrecer algo a Dios, o sea, salvación por las obras, ¿no?
ni porque tuviese Israel alguna cualidad especial, para nada, ¿no? Sabemos que el justo, ¿no? Mediante Cristo, el justo es justificado, ¿no? O la persona es justificada por la fe en Cristo, ¿no? Los humanos no tenemos nada que ofrecer a Dios. Nuestras justicias, que son, como dice Isaías, como trapo de inmundicia, ¿no? Israel se comprometió entonces solemnemente a guardar este pacto. Nuevamente la sangre sería el medio usado por Dios, esta vez para ratificar el pacto, rociando al pueblo con ella. Interesante, fue así entonces como se salvó Israel de la muerte de los primogénitos. Y ese fue el pacto que Dios había establecido justamente. Deuteronomio 2.7, ahora estamos viendo la última fase, ¿no? Los 40 años en el desierto, ¿no? Deuteronomio 2.7 dice: pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿De cuántas cosas, no? 40 años el Señor había dado pan o maná del cielo para que pudiesen comer. Hasta codornices les dio por cuando pedían carne. Hasta agua les dio de la hendidura de la roca. A pesar que era un desierto, no se murieron de hambre. Nunca le faltó pan y agua. 40 años, ¿quién puede sobrevivir en el desierto, por favor? Y el Señor justamente dice: nada te ha faltado. Qué grandioso, ¿no? Entonces, 40 años en el desierto, el Señor acompañó a su pueblo elegido. A pesar de las buenas intenciones del pueblo, lo cierto es que fueron incapaces de guardar el pacto. En la primera ausencia de Moisés, cuando se fue por 40 días a orar al monte, ¿qué pasó? Israel se hicieron un ídolo y lo adoraron al becerro de oro. Ese episodio triste, ¿no? En Éxodo 32.1, ahora vamos a ver qué dice Éxodo 32.1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, su hermano, ¿no? Y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Así es, expresiones de su primera rebelión del pueblo de Israel, después de haber visto tantos milagros que hizo nuestro Dios para liberarlos de Egipto, ¿no? De su esclavitud, pidiendo que le haga un ídolo, un becerro de oro, ¿no? Cuando llegó el momento crucial de entrar en Canaán, su fe falló y se desanimaron. ¿Se recuerdan el episodio de los 12 espías que Moisés había mandado para que pudiesen chequear la tierra prometida? Cuando llegaron los 12, 10 espías se rebelaron, quisieron matar a Moisés y a Aarón, apedrearlo. Entonces, por culpa de esos 10 espías apóstatas, todo Israel se rebelaron contra Moisés. Ya habían pasado 40 días que habían salido de Egipto. Entonces Dios los condenó, que así como 40 días estás libre, pues día por año te lo doy, pues 40 años vagarás en el desierto hasta que todos mueran, todos los que salieron de Egipto mueran. Solamente sus hijos de ustedes entrarán a la tierra prometida, pero ustedes no entrarán. 40 años se pasarán en el desierto hasta que todos mueran. Solamente 2 personas que salieron de Egipto, de los 12 espías, fueron Josué y Caleb. Fueron los únicos que pasaron a disfrutar de la tierra prometida, gracias a su valentía y a su fe. Vamos a leer, a ver, Números capítulo 14, ese episodio triste, ¿no? Números capítulo 14, versículos 3 y 4. Vamos a ver qué nos dice.
¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Expresiones de rebelión, ¿no? Querían matar a Moisés y querían ellos levantar un nuevo caudillo. ¿Para qué? Para retornar a Egipto, a la antigua esclavitud. Entonces, otra rebelión contra el pacto de Dios. Entonces, como castigo, Dios lo mantuvo 40 años en el desierto hasta que una nueva generación estuvo preparada para poseer la tierra, tal como hemos visto. Ahora Moisés es el encargado de animar a esta nueva generación, a este remanente, ¿no? A este remanente de los rebeldes de Israel, ¿no? Y ratificar con ella el pacto. Entonces, de esto trata el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio se escribió prácticamente a finales de los 40 años que Israel peregrinó en el desierto. Entonces, este pacto ya se iba a hacer con la nueva generación, ¿no? Con los hijos de los rebeldes, de los padres rebeldes. Y eso es lo que vamos a estudiar entonces este maravilloso trimestre referente a la copia de la ley, el libro de Deuteronomio. Vamos a ver para finalizar qué aconseja la sierva de Dios, la profeta de Dios, así le digo claro, en el libro Profetas y Reyes, página 417. Los principios presentados en el libro de Deuteronomio para la instrucción de Israel deben ser seguidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Entonces también el libro, las lecciones que aprendemos y estudiamos del libro de Deuteronomio es para el pueblo de Dios del fin del tiempo, hermanos. Tenemos que estudiarlo. La verdadera prosperidad depende de que continuemos fieles a nuestro pacto con Dios. Así es, hermanos. Ahora, justamente en el mensaje de los 3 ángeles está transcrito justamente el pacto de Dios para con su pueblo, el pacto eterno, donde justamente se rescata el sábado de la creación, a que el pueblo de Dios se fije en los mandamientos, que existe un juicio en el santuario celestial y que el código sobre el cual seremos juzgados es sobre la ley de Dios, sobre los mandamientos. Por eso no debemos desechar ni un mandamiento, hermano. Y ese es el pacto que nosotros tenemos que guardar, no rebelarnos como lo hicieron tantos malos ejemplos que existen como testimonio en la Biblia. Estamos caminando prácticamente en los finales de del periodo de los 6.000 años de historia. Entonces, preocupémonos ahora y estudiemos bien este libro para poder comprender la voluntad de Dios y obedecerlo. Hermanos, esto he querido traerlos y les agradezco por esta lección maravillosa, ¿no? Vamos a terminar con una oración. Gracias, querido Padre eterno, Señor, ayúdanos a seguir adelante, estudiando más de tu palabra y comprendiendo, Señor, el propósito que tienes para con nosotros, respetar y obedecer tu pacto eterno. Ayúdanos, Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Favores que te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Conmigo será hasta pronto. Vamos a comenzar el estudio del libro de Apocalipsis. Desde hoy hasta cuando se termine, ¿no? Si es que así el Señor lo permite, ¿no? Y vamos a ir aprendiendo más cositas. Dios le bendiga y un feliz sábado.